Pero en esta noche yo quiero que vos te vayas de este lugar sabiendo que Dios te ama, pero no es un amor humano. El amor de Dios es mucho más profundo y tenemos que entenderlo, ese amor. Tenemos que tratar de conocer ese amor de Dios. Y esta noche yo quiero que justamente te puedas ir de este lugar sabiendo que Dios te ama pese a todo. No importa lo que vos seas, porque nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él y de lo que Él hizo y de lo que Él hace en cada uno de nosotros. Dios te ama. Decirle al que tenés al lado, Dios te ama, pero creerlo, Dios te ama. Y cuando decimos Dios te ama, lo tenemos que creer. Tenemos que sacar toda estructura en nuestros pensamientos, porque muchas veces nos empezamos a culpar, muchas veces nos empezamos a dudar del amor de Dios. Pero si hay algo de que no tenemos que dudar, es de que Dios nos ama. Amén. El amor que nosotros decimos en general, lo generalizamos. La palabra amor en el castellano, le decimos amor a todo. Pero no todo en las partes del mundo es así. De hecho, en el griego tiene 4 formas de decir amor. Nosotros decimos te amo al perro, y le decimos te amo a Dios, y le decimos ay, cuánto amo a esta hamburguesa que me voy a comer, y le decimos te amo a Dios, y generalizamos la palabra amor. Pero no era así en el griego, no era así para los israelitas. Había 4 formas de llamar a amor. Nosotros al amor lo vemos de una sola forma, pero estamos equivocados, porque no es el mismo amor que vos tenés para con tu perro o para comer hamburguesa que tenés para Dios, porque ese amor es más reverente, es un amor diferente. No es el mismo amor que vos tenés por tu padre que tenés por tu amigo. Y de eso quiero que esta noche aprendamos un poquito cuando voy hacia la palabra y uno se sumerge en la palabra. Cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza a estudiar, se da cuenta de lo mucho que nos falta aprender. Por eso yo digo, qué importante que es, como decía Andrés, tener comunión con Dios, orar, leer la palabra, estudiarla. Porque en este libro vamos a encontrar la respuesta de todo. Y este libro, también meditaba hoy y decía, este libro está empapado de amor, porque es el tema de esta noche, el infinito amor de Dios. Y la Biblia está llena de amor. Desde el principio a fin es un libro de amor. Nunca deja de salir el amor de la palabra. Aun cuando nos exhorta, aun cuando nos confronta, lo hace con amor. Y de eso quiero hablar de esta noche. Pero antes de eso vamos a Dios que hable a nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta noche, Papá amado, te pedimos primeramente que tú nos envuelvas con ese amor que solamente tú nos puedes dar. Bendito Dios, que en esta noche podamos aprender algo más de ti. Señor, ayúdanos, abre nuestro corazón, úsame como instrumento en tus manos. Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra y que cada palabra que salga de mi boca sea dirigida por ti. Bendito Dios, abraza a esa persona que hoy necesita escuchar de tu amor. Amado Padre, abrázalo, llénalo, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, amén. Y hablando del amor, le decía que nosotros generalizamos el amor, pero cuando vamos al griego y estudiamos un poquito, vemos que el amor son diferentes formas de amar. Dice que en el griego la palabra amor se puede traducir de 4 formas. El amor eros, que es el amor sexual o apasionado que tenemos cuando tenemos una esposa, cuando tenemos a alguien que amamos. El amor sexual es el amor eros. De ahí viene la palabra erotismo,
y toda la rama de Eros que conocemos. Ese es el amor Eros, y es el primero que podemos ver que en el griego se traduce así, que los israelitas usan esa palabra. El segundo es el amor fileo. El amor fileo es el amor que tenemos a las personas que tenemos afecto emocional. Por ejemplo, un amigo. Tenemos un amor fileo. Le vamos a decir al amigo: te fileo mucho. No le vamos a decir te eros mucho. No, te fileo mucho. Y le vamos a poner un poquito de humor a esto, porque también la palabra es linda, porque también la palabra tiene riqueza. No todo es triste, no todo es melancolía. La palabra también nos llena de gozo y de alegría. Y yo quiero que esta noche, porque muchas veces desde el púlpito tenemos palabras duras que nos confrontan, que nos hacen sentir mal, pero también hay veces que necesitamos ese aliento. Yo siempre le digo al Señor cuando oro: Señor, hoy necesito ese empujoncito. Hoy lo necesito, porque estoy mal, porque me pasa tal cosa. Hoy necesito ese empujoncito que solamente vos me das. Y Él lo hace. Él te da ese empujoncito que necesitamos muchas veces para salir de esa tristeza, de esa amargura, o de esas situaciones difíciles que a veces nos pasan en la vida, porque todos pasamos. Entonces decimos que el amor fileo es el amor a las personas que tenemos afecto: amigos, al perro, al auto, a la hamburguesa que hablábamos recién, o a cosas o a personas con un afecto emocional especial. Pero también tenemos el amor estorge. Es el amor a la familia directa. Un amor estorge es el amor que tenemos a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Eso se llama el amor estorge. El amor estorge es un amor fraternal. Y si vemos en Romanos, versículo 12, capítulo 12, 10, dice Romanos 12, 10: amamos a unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es el amor que tenemos para con nuestros hijos, para las personas que amamos, directo, de sangre. Y también tenemos el amor ágape. Muchos no hemos sentido el amor ágape. Creo que todos los que ya tenemos años en el Evangelio sabemos que el amor ágape es un amor diferente. Es el amor de Dios. Es un amor espiritual. Y dentro de estas 4 características del amor que estoy hablando, el amor eros, el fileo y el estorge reflejan la carne, los sentimientos y las sensaciones en mí. Es totalmente diferente el amor ágape, que refleja lo espiritual. Entonces, vamos aprendiendo un poquito de las diferentes cosas que tiene cada amor, pero ahora nos vamos a centrar justamente en ese amor ágape, en el amor de Dios, que es el tema de esta noche. El amor ágape es un amor incondicional. Es desinteresado y altruista. Es centrado en el bien del otro. Podríamos decir un amor desinteresado o un amor sacrificial. Y es el amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Y que tiene. Dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea que nosotros no amamos a Dios porque nosotros queremos. Él derramó en nosotros su amor y por eso le amamos. El amor ágape es el amor de Dios que tiene para con nosotros, y el mayor ejemplo de este amor lo podemos ver en un solo versículo. En realidad podemos ver todo el Evangelio en un solo pasaje. En este pasaje podemos ver desde el primero
hasta el fin el Evangelio completo. Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Sí puede ser. Si nosotros vamos, y es un pasaje que todos conocemos, pero si vamos a Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si usted analiza ese versículo, se va a dar cuenta que está todo el Evangelio. Andrés siempre dice, el Evangelio es mucho más sencillo de lo que lo hacemos. Es mucho más fácil de entender de lo que a veces los hacemos nosotros mismos. Nosotros hacemos el Evangelio muchas veces complicado. Dios fue sencillo. Dios en un solo versículo te dice todo lo que Él hizo, lo que hace y lo que hará. Porque en ese versículo, cuando los desglosamos, vemos que hay fe, esperanza y amor. Es el amor que Dios derramó en nosotros también. En 1 Corintios 13:13 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En el versículo de Juan 3:16 vemos que dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder. O sea, viene la fe, lo que hablaba recién Andrés. Tenemos que creer lo que cantamos, tenemos que creer lo que escuchamos. Después dice, no se pierde, hay esperanza para el perdido. Y tiene vida eterna cuando creemos en Él, hay esperanza. Y qué hermoso que es saber que ese Dios que nos ama y que murió por nosotros, está con nosotros todos los días. En Romanos 5:5, y yo creo que me he equivocado, perdón, porque yo quería buscar 1 Corintios. Vamos a buscar 1 Corintios. Y era 1 Corintios que yo quería leer cuando hablaba de la fe y la esperanza y el amor, y dice 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces vemos que la palabra está empapada de amor, porque en cada versículo Dios ha puesto su amor, y es lo que tenemos que entender y que muchas veces no comprendemos. Y en Romanos 5:5 ahora sí dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hablando de ese amor que Dios nos da, que Dios derrama en nosotros, quiero que veamos 12 ejemplos. Y quiero que primero veamos el amor del Padre, porque como decíamos, hay diferentes tipos de amor. El amor que nosotros como seres humanos podemos dar jamás se va a comparar con el amor que Dios nos da, porque nuestra mente finita, limitada, jamás vamos a comprender el amor de Dios. Podemos sí estudiar, podemos tal vez tener algún conocimiento, pero realmente creo que únicamente vamos a experimentar el amor de Dios por completo cuando estemos en su presencia. Hay personas, y a mí me gusta escuchar muchas veces los testimonios de las personas, hay personas que han muerto
y que se han encontrado con Jesús. Y todas tienen un factor común, que no pueden explicar tanto amor que sentían cuando se encontraron con Él. Que no hay palabras para expresar el amor que ellos sintieron. Dice que cuando volvieron a la vida, tuvieron algunos hasta meses con ese sentimiento de amor que los envolvía. Porque dice que es tan grande el amor que hace sentir que sos único en el universo. Aunque sabemos que hay millones de personas, Dios te hace sentir que Él murió únicamente por vos. Y ese es el amor de Dios. Es el único que puede darnos ese amor. Dice que el amor de Dios es mayor aún que el amor que siente una madre por un hijo. A ese calibre de amor estamos hablando. ¿Usted puede concebir el amor de una madre? ¿Lo puede ver? Sí. Todos podemos ver el amor que tienen nuestras madres. Lo podemos ver. Sabemos que la madre daría la vida por el hijo, o el padre daría la vida por su hijo. Bueno, el amor de Dios es mucho más que eso. Así que imagínense si Dios nos ama, pero lo tenemos que creer. Porque muchas veces empezamos a preguntarnos, ¿será que Dios me ama? ¿O me ha pasado a mí nomás? ¿Será que realmente Dios me ama o ya se olvidó de mí? ¿Será que hice tal cosa y Dios no me perdonó y ya me separó? Y ya nos condenamos nosotros mismos. Y ya viene la culpa y ya dejamos que el diablo empiece a trabajar en nuestra cabecita y a machacarnos. Porque no hemos creído en el amor de Dios, porque no experimentamos ese amor de Dios. Y en este tiempo Dios ha trabajado particularmente en mi vida y me ha hecho entender, no importa lo que yo haga, Dios me va a amar. Porque sé que a dónde tengo que ir cuando me equivoco. Sé lo que tengo que hacer cuando me he hecho una macana. Y no es que lo haga porque quiera, a veces que uno erra el camino sin querer. Porque estamos sujetos a pasiones, estamos sujetos a nuestra carne. Y muchas veces vamos a errar. Y con esto no quiero decir que tenemos que salir a pecar libremente, porque no es así tampoco. Pecar, vamos a pecar siempre, como dice Andrés, siempre nos enseña. Pero sabemos a dónde tenemos que ir. Y sabemos que Él no nos va a dejar de amar porque nos equivocamos. Y cuando uno entiende el amor de Dios, y cuando uno experimenta el amor de Dios, se da cuenta de que ya no se trata de lo que vos hagas, porque el amor de Dios no lo vas a ganar con obras, no lo vas a ganar por venir a la iglesia o por hacer buenas obras. El amor de Dios ya te lo dio en la cruz, cuando Él entregó su vida, cuando Él se hizo carne y vino a morir por nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió. Yo quiero decirte algo, Él murió antes que vos nacieras. Y Él ya sabía que vos le ibas a fallar, no una, no dos, miles de veces. Sin embargo, por amor, Él murió igual. Él ya sabía que nosotros le íbamos a fallar. Pero sin embargo, su amor es más grande que nuestros pecados. Amén. Y el primer ejemplo que quiero que repasemos, y la idea era leer dos ejemplos, pero son muy largos, ¿no? Y yo sé que son dos historias que todos conocemos, y lo vamos a resumir un poco y vamos a hablar y vamos a hacer un paso por ello. Y se trata del amor del Padre. Y qué mejor ejemplo del amor del Padre, para los que conocemos algo del Evangelio, que ya tenemos algunos años, que el hijo pródigo. Qué mejor ejemplo que eso. Y aparte, aprovechando que viene el Día del Padre, ¿no? También de hablar de los padres, a los padres y a la madre. Y cuando hablo del hijo pródigo, conocemos la historia, pero vamos a hacerle una leidita, un repaso, porque siempre el Señor nos habla. Podemos ver muchas veces las historias de la Biblia, pero siempre el Señor algo nuevo nos da.
siempre. Podemos escuchar la misma historia 10 veces y las 10 veces algo nos vamos a llevar nuevo. Amén. Y dice así la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos de nosotros estamos perdidos? ¿Cuántos de nosotros éramos como ese hijo pródigo? Yo quiero que usted vaya escuchando el relato y vaya pensando en su vida, a ver si no se siente también muchas veces tocado. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían con los cerdos, porque nadie le daba. Y así estábamos muchos de nosotros, comiendo algarrobas con los cerdos. Porque cuando no conocíamos de Cristo, estábamos ahí afuera, como hoy hay millones de personas, comiendo algarrobas con los cerdos. Y aunque aún no lo saben, no se dan cuenta, o no quieren, o rechazan el Evangelio, no se dan cuenta, que por más que coman manjares en este mundo, para Dios están comiendo algarroba con los cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacarle el mejor vestido, y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es hermoso, realmente es hermoso, de punta a punta. La parábola del hijo pródigo es hermosa. Es hermosa cuando uno ha venido, como decía, de comer algarrobas con los cerdos, pero un día nos hablaron de ese Jesús. Nos dimos cuenta y arrepentidos vinimos a esa cruz y le pedimos perdón, como hizo el hijo pródigo. ¿Y qué hizo el padre? El padre lo juzgó, lo rechazó, lo señaló, le dijo, vos hiciste todo mal, te gastaste el dinero, vos tuviste perdido y ahora venís arrepentido. No, ¿qué hizo el padre? Lo abrazó, lo besó. Y como hace Cristo, nos cambia las vestiduras, nos pone blancos como la lana, dice. Pero eso, ¿cuándo pasa eso? Cuando hay un hijo que se arrepiente, cuando hay un hijo que se ha dado cuenta que ha estado comiendo algarrobas, cuando hay un hijo que tiene un corazón humilde y sabe venir a los pies de Cristo, se arrepiente y Dios cambia su vestidura. Y dice que hay fiesta en los cielos, ¿cuándo? Cuando hay un pecador que se arrepiente. Y esa es la historia del hijo pródigo, el amor del padre. El amor del padre y el amor del hijo también. Porque el hijo se dio cuenta que amaba a su padre, que había malgastado todo ese tiempo, pero que hoy tenía una nueva oportunidad. Y todos nosotros estamos sentados acá porque Dios nos ha dado una oportunidad. Porque todos tenemos la oportunidad de venir, como le decía antes, no importa cómo fue tu vida, no importa cuántos pecados tuviste. El amor del Padre, del Hijo pródigo, se puede ver también a lo largo del Evangelio, aún en ese ladrón que estaba al lado de la cruz de Cristo. Ese hombre, para
que te crucificaran en ese tiempo tenías que ser malo, pero malo, bien malo. Y tenías que haber hecho muchas cosas malas. La única persona que estuvo en esa cruz sin merecerlo fue Jesucristo. Pero todo el que era crucificado en un madero era porque había hecho cosas muy graves. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? ¿Lo juzgó? Le dijo, no, vos te vas a ir al infierno, vos estás acá al lado mío, pero vos no sos parte de mí. No. Ahí salió la naturaleza divina de Jesús. Y le dijo, hoy mismo estarás en los cielos a mi lado. Y es lo que hace Jesús cuando venimos arrepentidos, le pedimos perdón. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque también vamos a hablar de eso. Porque Dios nos manda. Él derramó su amor a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que lo guardemos y lo tengamos nosotros? ¿O para que lo derramemos a otro? Y muchas veces nosotros no somos ese padre que deberíamos ser, porque empezamos con este dedito señalador. Porque aún en la iglesia, los que nos decimos cristianos, muchas veces tenemos el dedito señalador. Mira el pecado que cometió, no, Dios ya no perdona. ¿Y cuánta gente ha venido a esta iglesia? ¿Y cuánta gente ha venido lastimada de otros pastores que disfrazan la sana doctrina con el legalismo? ¿Cuánta gente ha venido lastimada por palabras que han lanzado desde el púlpito y no se dan cuenta que pueden lastimar a alguien? ¿Cuánta gente ha venido lastimada por consejos que le han dado sin tener compasión? Y eso nos tiene que enseñar, porque primero, antes que la exhortación al pecado, primero antes que el consejo está la gracia. Sobre todo eso está la gracia primero que todo. Porque si Dios nos amó, ¿quiénes somos nosotros para no amar? Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener temor cuando estamos acá, cuando impartimos una palabra, cuando damos un consejo. Porque podemos ver gente lastimada en la iglesia. Porque hoy hay clases de iglesia que tenés la legalista, que todo es malo, todo es pecado, que te vas al infierno. No importa lo que hagas, siempre te vas al infierno. Porque viven pensando en que se puede ganar el amor de Dios y la salvación por obras. Tenemos la otra iglesia que es todo libertad. Es todo, Dios es bueno y Dios perdona todo y no hay pecado y vamos y viva la pepa. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Eso déjaselo para Dios. Porque solamente Dios tiene esa autoridad de juez. Solamente Dios escudriña el corazón y la mente, aún los pensamientos que tenemos. Porque vos podés ver a una persona, por fuera puede ser una sinvergüenza, para vos, ante tus ojos. Ojo con juzgar y con señalar, porque esa persona puede estar pasando por un proceso. Porque Dios nos manda a tener amor, a restaurar, a enseñar, pero con amor. Jesús lo hacía con amor. Jesús únicamente era duro con el que sabía que tenía un corazón duro. Jesús fue duro con los fariseos. ¿Por qué? Porque sabía. Porque los fariseos disfrazaban de piedad su vida. Pero por dentro, ¿qué decía Jesús? Son sepulcros blanqueados. Jesús conoce tu interior. Jesús conoce tu pecado. A Jesús no se le escapa nada. Muchas veces pensamos que Dios no nos ve cuando hacemos las cosas mal. Pero cuando entendemos ese amor, cuando comprendemos el amor que Dios nos tiene, es cuando nosotros pecamos o nos equivocamos y le decimos, Señor, me equivoqué, perdóname. Y el Espíritu Santo te va a convencer del pecado, dice. Entonces ya no lo vas a querer hacer más. Y así pasa nuestra vida, pasan los días, pasan los años, y muchas veces, y dígame si no le ha pasado, que muchas veces cometemos errores que ya empezamos a dudar, que ya nos sentimos mal, que ya la culpa nos ganó,
que ya hizo una fortaleza el diablo, porque el diablo se aprovecha de eso. El diablo está esperando que nosotros dudemos para meterse. Él es el acusador. Pero si Dios no te acusa, ¿por qué te acusa vos mismo? ¿No es más fácil ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, acá estoy? Yo lo hago todos los días, no sé usted. Acá estoy, Señor. Yo soy esto. No te oculto nada. Aún lo más vil y bajo que tengo dentro de mi corazón, lo saco y se lo entrego a Él. Todas mis debilidades, todo lo que tengo, todo lo que me estorba, acá está, Señor. Esto soy. Perdóname. No quiero hacer tal cosa. No quiero fallarte. Quiero agradarte. Pero soy humano. ¿Y usted piensa que Dios no escucha esa oración? ¿Usted piensa que Dios no escucha cuando lloramos y le pedimos que nos perdone? Pero muchas veces nos levantamos de esa oración y sigue la culpa. Y yo he vivido así. Yo soy el primero. Yo he vivido muchas veces así, lleno de culpa, lleno de cosas en mi mente. He dejado que el diablo haga fortalezas en mi mente. Y me ha costado muchas veces salir de eso. Y muchas veces Andrés ha tenido que ministrar mi vida para poder ser libre. Hasta que he entendido que nunca se trató de mí. Nunca se trató de lo que yo haga. Siempre se trata de Él y de su amor y de su misericordia. Yo lo único que tengo que hacer es ir a los pies de Cristo. Derramar todo mi ser, mi corazón. Abrir mi corazón, de decirle: Señor, me equivoqué. Y eso hace que el amor del Padre sea tan importante y tan maravilloso. Y cuando vos experimentas el amor de Dios, no tenés más que darle gracias. Y vives una vida agradecido. No importa lo que estés pasando. No importa si estás luchando con un pecado. No importa la situación que estés pasando. Dios jamás se aparta de vos. El hombre, como siempre digo, te puede fallar. Nunca pongas la mirada en los hombres, porque nosotros humanamente vamos a fallar. Aún los pastores, aún el maestro, aún el que sea, somos humanos, podemos fallar. Pero hay alguien que no falla. Hay alguien que nunca te deja de amar. Y es Cristo, es Dios. Él nunca va a dejar de amarnos. Y hablando del amor humano, porque está el amor del Padre. Y hablando no me quiero ir del tema del hijo pródigo, porque hoy también pensaba, ¿no? La historia del hijo pródigo nos enseña de ese amor de padre, que también nosotros como papás, como seres humanos, también tenemos para con nuestros hijos. Yo creo que si nuestro hijo nos fallase, sea lo que sea que haya hecho, nosotros lo recibiríamos, porque es sangre de nuestra sangre. Nosotros le perdonaríamos. Yo recuerdo, yo meditaba en esto cuando mi hermano, que me lleva un año a mí, se fue a Inglaterra, se fue a Europa, hace muchos años. Mi padre se puso muy mal. Entró en una depresión. Y yo creo que mi padre, gran parte de todas sus aflicciones del último tiempo y de su muerte también, fue esa gran depresión que tuvo cuando su hijo, que amaba, que compartía miles de cosas, se había ido. Y yo sé que mi padre siempre lo esperaba, porque él decía, y ese es el amor verdadero, ¿no? No importa lo que haya hecho tu hijo, vos lo vas a recibir porque lo amás. Y así es Dios con nosotros. Él espera que nosotros vengamos. Y también nos recordaba, en este tiempo me trae a la memoria a Ale, que está esperando a su hija, que hace años que no la ves. Y me imagino, Ale debe estar ansiosa. ¿Y qué va a hacer Ale? Va a hacer lo mismo que hizo el padre en esa parábola. Lo primero que va a hacer, la va a abrazar, la va a besar, porque le ha extrañado. Y muchas veces yo no veo a mi hijo por una semana, por cosas del trabajo o por lo que sea, y yo ya los empiezo a extrañar. Y uno ya los quiere ver, quiere saber, aunque sea que el solo hecho de saber que ellos están bien, uno ya se queda tranquilo, porque es el amor que sentimos como papás o como mamás.
Y ese es el amor que Dios tiene. Y si, imagínense que si nosotros, dice la palabra, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial que está en los cielos dará a sus hijos. Amén. Amén. Pero también tenemos el amor humano, que nuestro amor también es limitado. Y hay un claro ejemplo en la Biblia. Y otro ejemplo que todos conocemos, pero que es bueno también repasarlo. Y está en Mateos 26, 31. Y habla de un hombre que todos conocemos, un hombre que la Biblia dice y lo hace como un hombre bastante duro, que es el apóstol Pedro. Y Mateo 26, 31 dice, y vamos a leer un poquito, el que tiene Biblia me quiere acompañar. Dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros los escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Como diciendo, nunca te negaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Indudablemente Pedro amaba a Jesús, no tengo duda. Jesús lo había elegido por algo, él lo amaba. Pero hay algo que se olvidaba Pedro, que era humano. ¿Y cuántos de nosotros amamos a nuestros seres queridos? Pero somos humanos y les vamos a fallar. Y fallamos. Y le fallamos a nuestros hijos, y le fallamos a nuestra madre, y le fallamos a nuestros nietos. Fallamos. Tenemos que entender, no somos perfectos. Y Jesús conocía a Pedro. Y Jesús ya sabía que lo iba a negar. Pero había un poquito de arrogancia en Pedro. Porque Pedro pensaba el superhombre. Pedro le decía, no, esto seguro que te van a negar, esto se van a salir corriendo. Pedro se sentía muy seguro de él. Había arrogancia en él. Él no se conocía, pero Jesús lo conocía mejor que él mismo. Jesús ya sabía que tenía que trabajar con Pedro. De hecho, si ustedes leen la historia de Pedro, se van a dar cuenta que con Pedro Jesús tuvo un trabajo bastante interesante, porque lo tuvo que llevar ahí abajo para que reconociera que era un ser humano lleno de pasiones, lleno de defectos, como todos nosotros. ¿Y cuántas veces Jesús tiene que hacer lo mismo con nosotros? Porque muchas veces nos quejamos de la situación que estamos pasando y no nos damos cuenta que Dios está trabajando en nosotros, aún en esa situación. Y que va a haber veces que vamos a fallar y que después nos vamos a tener que arrepentir y vamos a tener que pedir perdón. Y Pedro es el claro ejemplo de eso. Dice, no, yo no te voy a negar, no, cuando todos se vayan yo voy a estar ahí. No, Pedro era el típico, vamos a meter pecho. No, yo, Jesús, vos quédate a mi lado, que no se te arrime nadie porque se pudrió todo. Y Pedro estaba seguro de él, pero era una seguridad falsa. Porque la hora de las papas, cuando las papas queman, como dicen, ¿qué pasó? ¿Y Pedro? ¿Y el que me iba a defender? ¿El que me decía que no me iba a negar? ¿Qué pasó? ¿Y cuántas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, no, yo no te fallo más. Ahora, bueno, me la mandes, Señor.
hice un pecado, hablé mal del hermano, no sé, llegué tarde a trabajar y le mentí al supervisor, no, me olvidé de orar, no ayuné. Señor, te prometo que eso ya no va a pasar más. No, Señor, vos contás conmigo que ahora en vez de 2 oraciones voy a hacer 3. Ahora voy a trabajar, pero en vez de 5 voy a llegar a las 4. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Y queremos reemplazar nuestros errores. Y a veces cometemos más errores todavía. Porque muchas veces pensamos que podemos ganar algo de Dios, que le podemos torcer la mano a Dios. Y Él ya nos conoce. Y Dios nos debe mirar de arriba y decir: a ver, ¿qué me va a proveer esta vez? Cabezón, ¿por qué no te queda callado mejor? ¿Por qué mejor no venís, me pedís perdón y listo? Y seguís tu vida. Pero muchas veces nosotros nos cargamos con cosas, prometiéndole a Dios, diciéndole a Dios que vamos a ser mejor persona, que vamos a hacer esto, que vamos a orar más, que vamos a leer más la palabra. No, Señor, mañana en vez de una hoja de la Biblia voy a leer 3. Y al otro día te pasó algo, y no solamente que no leíste, sino que ni la Biblia ni la viste. Entonces ya el 4.º día, en vez de decirle voy a leer 3, no, esta vez, Señor, voy a hacer una oración y voy a leer las 3 hojas que no leí antes. Y no lo hacemos. Y Dios conoce, y Dios sabe que somos imperfectos y que fallamos. Y que le fallamos aún a las personas que más amamos. Pero hay veces que el bichito del egoísmo y del ego y de creernos algo, Dios tiene que trabajar en eso. Y muchas veces Dios nos va a llevar al suelo, a que caigamos de rodillas. Y sigue la historia de esto, de la negación de Pedro, y sigue en el capítulo 69, y hay algunas cosas también que nosotros muchas veces hacemos. Y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Ya Jesús lo habían arrestado, ya lo habían llevado ante los fariseos, hasta el concilio ahí, lo habían acusado falsamente, y bueno, ya conocemos la historia de todo lo que había acontecido en todo ese trayecto. Ya Pedro estaba mirándolo desde lejos, dice, Pedro estaba sentado, dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciéndole: no sé lo que decís. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús de Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, ya a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y fíjense qué interesante, y cómo Dios nos conoce. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo, ¿no? Yo hoy pensaba y meditaba cómo se habrá sentido Pedro después de haber negado a Jesús y de haber recordado lo que Jesús le había dicho. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Pedro amaba a Jesús, yo no tengo duda de eso, pero lo había negado y ahora tenía que acarrear con esa culpa. Pero no era cualquier culpa. Pedro había caminado con Jesús, Pedro había visto lo que Jesús hacía, había visto sus milagros, Pedro había compartido todo con Jesús. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Y cuántos de nosotros hemos visto la mano de Jesús? ¿Cuántas veces Jesús nos ha levantado? Y muchas veces lo negamos también. Muchas veces empezamos a dudar:
y cuando dudamos lo estamos negando. Y Pedro sentía esa culpa, por eso lloró amargamente. Pero lo hizo a la semana, no, en el acto, cuando él acordó lo que Jesús le había dicho, dice que lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento automático, cosa que no hizo Judas. Judas tuvo remordimiento y se arrepintió delante de ¿quién? De los hombres. Y hay algo maravilloso en este pasaje. Hay algo que a mí me emociona. Y es saber que cuando Jesús cruzó con la mirada con Pedro, dice que Jesús lo vio ¿cómo? Con amor, con misericordia, con piedad. No fue una mirada acusadora, no fue una mirada señaladora de que me negaste, me dejaste. No, dice que tuvo compasión. Ese es Jesús que nosotros predicamos. Ese es Jesús que a pesar de que le fallamos tantas veces, todavía nos sigue mirando con compasión. Y es hermoso saber que aun si los apóstoles que caminaron con Jesús a su lado y veían milagros, tremendos milagros, dice que no alcanzarían los libros para escribir los milagros que Jesús había hecho. Así que imagínense lo que los apóstoles habían visto. Pero sin embargo, Pedro era atado a pasiones, como lo sos vos, como lo somos todos. Pedro era un ser humano, era limitado, pero Jesús tenía compasión. ¿Y qué pasa después de esta historia? ¿Cómo termina toda esta historia con Pedro? Todos sabemos. Cuando Jesús resucita y vuelve y se le aparece, dice que viene Pedro, van a comer unos pescados en la orilla de la playa. ¿Y qué hace Jesús? Jesús tenía que terminar el trabajito que estaba haciendo con Pedro, porque Pedro seguía con esa culpa. Pedro no se había olvidado de que lo había negado 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? Le empezó a preguntar: Pedro, ¿me ama? ¿Y qué pasó? Calculo que Pedro se empezó, cuando le preguntó la segunda vez, Pedro ya se daba cuenta de por qué le estaba preguntando, porque lo había negado 3 veces. Y 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Se entristece Pedro, y es ahí cuando pasa la transformación de Pedro, cuando se da cuenta de que tiene que ser transformado, de que tiene que poner la mirada en Jesús, que Jesús lo conoce todo, Dios lo sabe todo. ¿Y qué le dice? Tú lo sabes todo. Qué hermoso que es saber que Dios te conoce, con todas tus imperfecciones, con todas tus limitaciones. Dios te conoce. Y si vos estás acá en esta noche, si vos estás sentado en este lugar escuchando esta palabra, es porque Dios te ama. Es porque Él ha visto algo en vos. Y nosotros somos muchas veces los que decimos: no, yo no soy digno, no, yo no merezco el perdón. Déjaselo a Dios eso. Deja que Dios decida eso. No te culpes por algo que Dios no te está culpando. No te señales vos mismo, porque el diablo se agarra de eso. Y hablando tanto del amor, espero que esta noche se vayan todos llenos de amor. Amén. Y que ese amor lo puedan derramar también. Y hablando del amor, también podemos hablar del amor como iglesia, porque Dios derramó ese amor en nosotros, en su iglesia, para que nosotros lo podamos derramar en otros. Pero para que seamos una iglesia, como decíamos, para que seamos una iglesia que cuando entre un hermano lo empecemos a mirar raro, lo empecemos a mirar, a ver cuántos pecados traerá, a ver cuántas maldades habré hecho, a ver. No, es ahí cuando nosotros tenemos que poner en alto nuestro nombre como iglesia. Abrazo de Dios. Tenemos que abrazar al que entra por esa puerta, no importa.
no importa cómo sea, no importa los problemas que traiga, no importa. Nosotros tenemos que abrazar que seamos una iglesia que restaura, una iglesia que cura, que sana. Esa es la iglesia que nosotros queremos, esa es la iglesia que nosotros anhelamos. Desde el primer día que decidimos abrir una iglesia, era eso. Es que cada persona que entre lastimada por ese lugar, nosotros seamos ese padre del hijo pródigo, ese que restaura, ese que perdona, ese que cambia la vestidura, que enseña. Esa iglesia buscamos ser. Esa iglesia deberíamos ser todos deberíamos anhelar ser ese cuerpo, esa iglesia, porque es lo que Jesús quiere. En 1 Corintios 12 habla del cuerpo de Cristo, de cómo está formada la iglesia. En 1 Corintios dice que va a haber en la iglesia maestros, va a haber pastores, va a haber profetas en ese tiempo. Y habla de todo eso, ¿no? De cómo se compone la iglesia. Pero también sigue la palabra. Y en el capítulo de 1 Corintios 13:1 nos habla del amor. Porque como le digo, la Biblia está empapada de amor. Todas las enseñanzas, todo lo que podemos leer y aprender, siempre hay amor. Dios nunca deja de amar. Por eso dice que su amor, ¿cómo es? Dice que nosotros no podemos comprender la anchura, lo alto, lo bajo, lo profundo del amor de Dios. No lo podemos comprender. ¿Cómo podemos comprender que alguien dé a su hijo por un pecador? Nosotros no lo haríamos. Jamás haríamos eso. Pero sin embargo, ¿qué nos manda Dios? ¿Amar a quién? A nuestro prójimo, como a nosotros mismos, y aún a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos amar a un enemigo? Bueno, Dios nos manda eso. Por eso Él derramó de su amor en nosotros, porque humanamente nosotros no podemos. Pero cuando nosotros entendemos del amor de Dios, es cuando eso empieza a funcionar. Y dice en 1 Corintios 13, del 1 al 6, dice: y si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviéramos profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el amor de Dios. Si hacemos esa lista y nosotros lo comparamos con nuestra vida, y estamos fritos. Ya las dos primeras yo creo que ya el amor ya no es tanto por el hermanito. Ya nos empieza a plagiar el amor. Pero sin embargo, Dios derramó de su amor para que nosotros seamos imitadores de Él. Y termina la palabra de hoy con esto que le voy a decir. El llamado a ser uno con amor implica una transformación interna que se manifiesta en acciones de amor, unidad y servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús y reflejando la naturaleza amada de Dios. Amén. Espero que se sientan amados como yo me siento amado por mi bendito Salvador. Que esta noche el amor de Dios nos envuelva, que no importa la situación que estemos pasando, no importa si nos falla el hermano, si nos falla la persona que queremos, que tengamos siempre presente que Dios nos ama
a pesar de todo. Amén. Dios le bendiga. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, hermosa palabra de Dios. Realmente, cuán amor Dios por nosotros, ¿eh? Así que, si algo nos ha enseñado hoy el Señor, nunca se ponga a pensar si he fallado, si le ha fallado al Señor, si ha pecado. Vamos, tenemos entrada al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Saque la culpa en su vida, que nunca esté en su vida. ¿Ha cometido error en su vida? Vaya y háblele al Señor. Nosotros, con semejante amor de Dios, Él debería cubrir absolutamente todo. Con tener a Dios en nuestra vida, Él debería llenar cada vacío de nuestra vida. Con semejante amor de Dios, ¿cómo no voy a tener gozo? ¿En qué cabeza cabe, si alguien me ama de semejante manera, no tener gozo en mi vida, en mi alma? Así que aprenda a vivir la vida feliz y gozosa, porque el Creador del universo lo ama a usted como nada en el mundo. Tiene un amor eterno y no valemos nada nosotros, pero a Él se le place amarnos. Y encima, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni lo que ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, que son sus hijos. Somos nosotros. Así que nos despedimos en esta noche. No sé qué va a cantar mi amigo Manu. ¿Cuántos quieren conocer a ese Dios de amor?